toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy jueves, ni te cases ni te... ¿Pero qué es eso, señor mío? No pega. Buenos días, Alfredo, pero ¿y ese entusiasmo el tuyo? Wow, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito de Mañana. Aquí estamos, como ya dijo Alfredo, es jueves y el cuerpo casi que lo sabe. Sí, señor. Casi sabe que mañana es viernes. ¿Qué parte del cuerpo es la que más sabe que mañana es viernes? Todo. El hígado. Todo el cuerpo, todito, todo completico. Y entonces cuando llegue mañana viernes el suspiro va a ser mayor. Así mismo. Bueno, de momento, porque esto dura hasta las 12 de la noche, es 17. Y 17 en la charada es luna. Así que las personas que estén... Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Wow. Qué lindo canta Iván Pacheco. Oh. Qué ¿Ese era Iván? Sí. Wow. Qué bien. No vamos a empezar a mortificar a la muchacha. Ya ustedes saben que ella está ahí. Ay, entonces mío, eso empieza así, Ivette, mi vida. Ay, Dios mío. Queridísima Ivette. Ivette está sustituyendo hoy a Ariane González, que no vino. Ivette está ahí torturada, muy lista para dar el boletín de noticias. Y desde tempranito. Sí, Ivette, tú sabes que es una muchacha, una joven que tiene poca paciencia. ¿Y sabes por qué? Porque ella no puede contar hasta 10. Porque como tiene un dedo mocho que se lo cogió con pero una todo puerta, lo dice. nada más que cuenta hasta 9. Todo lo dice. Y tiene poca paciencia. Todo lo dice. Y ve, a él no, mira, moraleja, a él no le digas nada, no le enseñes nada, porque él todo lo dice. Todito. Parece un injerto lo que tiene. Deja a la muchacha. Por favor, deja a la muchacha. Ay, gracias, Exilda. Muchas gracias, Alfredo, Exilda. Y como bien ya dijo mi amigo Alfredo, pasamos a las noticias, como siempre, comenzando por Cuba. Desde Cuba nos llega que las redes sociales se han hecho eco de la realidad que padecen los cubanos en la isla, pero por estos días una crisis alimentaria que se agrava y un dólar estadounidense que llega a los 250 pesos nacionales. Luis Guardia con los detalles. Las redes sociales se hacen eco de la realidad que padecen los cubanos en la isla por estos días. Una crisis alimentaria que se agrava debido a la improductividad del Estado partido. Los internautas critican los fallidos planes gubernamentales y las iniciativas del oficialismo. La realidad es triste. Un cada vez mayor desabastecimiento de productos básicos, un dólar estadounidense que llega a los 250 pesos nacionales y un salario que día
día a día pierde su valor de compra. Comíamos y comprábamos carne de cerdo porque es que realmente era la más barata. Una libra costaba solamente 28 pesos y ahora cuesta 550 pesos. De esta forma, el cubano de a pie, que ganaba unos 2.100 pesos nacionales como salario mínimo, apenas podrá comprar 4 libras de carne de cerdo al mes. Lo que ayer costaba 100 pesos nacionales, hoy ha multiplicado su valor y por ende la necesidad de más dinero circulante o de billetes con mayores denominaciones. Y el oficialismo no está en condiciones de enfrentar la impresión de papel moneda. La solución ha sido la llamada bancarización. Las colas en los cajeros son constantes. Buena parte de la población no puede extraer dinero en efectivo, bien por la poca disponibilidad del circulante o las bajas denominaciones de los billetes. Por tal razón, ha nacido en Cuba una nueva figura laboral, que es la venta de dinero cubano en efectivo. Ya no es dólares, ni es euro, ni es MLC. Ahora es efectivo en pesos cubanos. Luis Guardia, Martín Noticias. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó en Twitter que Cuba importó en junio más de 27,6 toneladas de pollo de Estados Unidos. Alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a Cuba, subrayó la embajada en un comunicado. Más de 319 millones de dólares en productos agrícolas fueron exportados de Estados Unidos a Cuba el año pasado. Dicha cifra incluye casi 296 millones de dólares en pollo. El embargo que Estados Unidos aplica al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como la exportación de alimentos y medicinas, el envío de ayuda humanitaria, remesas, viajes de cubano-americanos y acuerdos en materia de telecomunicaciones. Y pasando a otras informaciones, el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Eladio Loizaga, llegó ayer a Guatemala de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo. La misión de la OEA cuenta con 86 especialistas y observadores de 23 países. En las elecciones de Guatemala se enfrentarán el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, y la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Y el gobierno de Suiza impuso nuevas sanciones a Rusia en represalia por la invasión a Ucrania, en sintonía con el 11º paquete emitido días antes por la Unión Europea. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero ha adoptado el paquete de sanciones del bloque comunitario en el que se incluyen restricciones a 87 empresas, algunas de terceros países que han contribuido a la mejora militar y tecnológica de Rusia. Las sanciones incluyen un mecanismo para prohibir las exportaciones a terceros países de bienes que pueden usarse con fines civiles y militares, o sea, bienes de doble uso. En el sector financiero se ha ampliado la prohibición de vender valores en francos suizos o en una moneda oficial de un Estado miembro de la Unión Europea a ciudadanos y empresas de Rusia. Y hasta aquí las informaciones. Siempre tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito. Bueno, y estoy conversando ahora mismo con Iliana Pérez, arquitecta de profesión y productora de este documental Hijos de la Diáspora. Bienvenida a Martín Noticias. Muchas gracias. Oye, un gusto conversar contigo. ¿Cómo surge la idea de este documental Hijos de la Diáspora? Bueno, yo tengo uno de esos hijos de la diáspora y que estudia film en el Miami-Dade College, aquí en Miami. Y una noche, esas así, como que no quiere las cosas, haciendo la cena, hablando, estábamos viendo un programa de televisión española porque mi hijo nació en España, se crió en España hasta los 14 años. Y estábamos viendo Españoles por el Mundo, que es un programa que nos gusta, y surgió la idea, ¿por qué no hacemos algo así con los jóvenes y no tan jóvenes, gente que ha crecido y
y a veces ha emigrado de Cuba y ha crecido fuera. Y empezamos ahí mientras cenábamos, a darle vuelta a la idea y cómo hacer con la gente que estaba por fuera. Y bueno, vimos que con el Zoom podíamos grabar. No iban a ser grabaciones muy perfectas, pero iban a ser muy auténticas. Y bueno, nada, ahí empezamos en el 2021. 20 participantes, ustedes conversaron con 20 participantes sobre la persistencia de la cultura cubana en estas últimas generaciones que han crecido fuera de Cuba o en hijos de cubanos que han nacido en varios países. Cuéntame de la experiencia de ir armando esto. ¿Qué te decían? Bueno, mira, con número exacto son 21. Pusimos una convocatoria abierta así en Facebook para ir viendo gente que se interesara. Empezamos a contactar gente por varios países, tratando de entrar en Facebook de otros países. Realmente en muchos de esos Facebook no recibimos respuesta nunca, por Japón, por allá, por Asia, por todas partes. Le tiramos a todo el mundo. Pero bueno, fuimos recibiendo, sí, personas interesadas o gente que nos decía, conozco a alguien en tal sitio, que te voy a contactar con la madre. Y así, a través a veces de amistades o de personas que oyeron el proyecto y se motivaron, empezamos a dar con personas por todas partes. Y bueno, los que están lejos, evidentemente, hubo que hacer sus citas por Zoom, enfocar bien qué íbamos a preguntar, porque realmente lo que estamos tratando de entender es, en general, cuánto de cubano queda en estas personas que han crecido fuera de la isla, en otras culturas. Y bueno, la verdad que es interesante, no voy a contar demasiados detalles porque lo interesante será ver el documental, pero la situación es muy variada, también es muy variado el punto de partida de cada uno, la forma de salir de Cuba. Eso tiene, o sea, yo creo que va a quedar bastante representada la situación general. Iliana, y me parece que lo que lleva más a este documental, el punto clave es esto, cómo a pesar de que estas personas nacieron o se fueron muy jóvenes de Cuba o nacieron fuera de Cuba, mantienen ese sentimiento de cubanía que tiene que ver mucho con el hogar. Claro, porque las familias en mayor o menor grado han como inyectado la cultura, ¿no? Hay veces que los abuelos han logrado emigrar también, entonces los abuelitos han aportado mucho de historias, de cosas pasadas y tal. Y en general, sí, en general se puede decir que hay una buena dosis de cubanía en todas estas personas, en unos más que en otros ese porcentaje. Hay gente que está muy influenciada por el medio donde ha vivido, otros menos, pero en general en todos hay un sentimiento de que en parte son cubanos, algunos 100%, pero en todos hay un grado de cubanía. Bueno, nos cuentas que hiciste este documental con tu hijo. Cuéntanos de esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue colaborar así en familia? Bueno, yo soy una mamá Aries de un hijo Leo, con lo cual eso queda bastante controlado, porque un Aries y un Leo, olvídate, tienen que pactar cosas y no hay manera de que uno vaya sobre el otro, porque son dos signos bien fuertes, pero sí, nos llevamos muy bien y tenemos mucha comunicación. Lunes, Oña Pérez es mi hijo, es el director, estudia film y bueno, tiene ya un grado de formación que le permite editar con muy buen nivel, además es muy creativo. Aparte es un hijo de la diáspora, o sea, la inspiración de cómo hacer las preguntas, de qué preguntar, también viene dada porque él es un hijo de la diáspora y él también se pregunta cosas. Él no sale entrevistado porque es quien hace el documental, pero bueno, hay una introducción que justifica un poco por qué se ha hecho y desde su punto de vista esa vivencia. Ahora nosotros estamos ultimando detalles, estamos terminando de editar
bueno, él es quien edita, pero yo ayudo a buscar información y me pide esto y dale, y me meto en el archivo del Wolfson y busco entonces un video y hay que irlo mirando y este sí y este no. O sea, hay un trabajo lindo. Yo en realidad soy arquitecta, pero mi pasión realmente, la carrera que yo hubiera deseado para mí hubiera sido el periodismo. Es algo que me ha apasionado siempre y es algo que bueno, que está ahí. Y bueno, digamos que he podido desarrollar mi vena periodística con esto. Claro, de alguna manera lo estás canalizando ahora. Claro que sí. Lo he tomado como un hobby, es algo que es ajeno a mi vida diaria, pero es un hobby muy constructivo y yo creo que va a ser un aporte lindo a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Yo creo que van a salir resultados interesantes. Claro. Y es un tema que no se ha abordado, con lo cual es un tema que prácticamente podemos considerar inédito. Sí, es un tema muy interesante, es el primer documental tuyo y de tu hijo también, ¿no? Sí, bueno, principalmente de él, porque yo aquí soy un ayudante, yo aquí tiro para adelante, soy muy así como ejecutiva, pero aquí yo soy la ayudante, aquí el jefe es mi hijo, porque es el director, el que sabe cómo editar, el que tiene las ideas muy claras, y yo apoyo más en la parte de conocimiento de la historia de Cuba, que ahí fallan más los muchachos porque no han estudiado la historia y han ido cogiendo lo que van pudiendo, ¿no? Y tampoco las familias tienen el tiempo completo para estar dando clases de historia de Cuba. Entonces que la historia de Cuba se les va incorporando de una manera un poco, digamos, aleatoria. Con lo cual yo ahí ayudo bastante, ¿no? Claro, pero qué interesante, me parece fascinante lo que han hecho y esta unidad de ustedes como mamá e hijo es súper espectacular. Estás acá, yo no quiero pasar por alto, eres arquitecta y no quiero pasar por alto tu libro, Hierros de La Habana. Ha sido presentado acá en FIU, en el Miami-Dade College, en muchos lugares, así que háblame un poco cómo fuiste armando Hierros de La Habana. Bueno, yo trabajaba en La Habana Vieja, después de estudiar arquitectura en La Habana, trabajé en La Habana Vieja y como iba de una obra a otra, miraba los edificios, siempre estaba mirando para arriba. Un día dije, bueno, un día me van a matar aquí porque tanto mirar para arriba y no atender el tráfico, bueno. Y además tú sabes que en Cuba la gente camina por el medio de la calle, en fin. Y así fue viendo los portafaroles y eso me animó a coger un planito de La Habana Vieja y recorrer todas las calles arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, y empezar a hacer un primer inventario de portafaroles. Y a partir de ahí, con los años, bueno, después yo fui a estudiar a España, me quedé allá y continué ese trabajo. Ya había hecho mucho trabajo de archivo también en Cuba, pero en España pude realmente hacer una tesis doctoral. Lo cogí como, digamos, mi vínculo con Cuba durante más de 10 años. Yo tenía mi propia empresa allá y, bueno, la lucha de la supervivencia de migrantes sin familia, en fin, lo que todos más o menos, muchos de nosotros hemos vivido. Pero digamos que hacer ese trabajo, esa investigación durante tantos años era mi pedacito de Cuba conmigo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en parte fue eso. Yo creo que era vivencial. Yo creo que además de ser una investigación que yo estaba haciendo profesionalmente, tenía mucho de contenido, de componente emotivo, de hacer algo que quedara, ¿no? Algo que también era un tema inédito, no se había estudiado en profundidad la herrería. Y bueno, la tesis fue la herrería colonial del siglo XIX. Ese libro está en Amazon, se llama Hierros de La Habana. Y bueno, he presentado, de hecho, la última conferencia que di, la di en el Museo de la Diáspora en noviembre pasado, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, por el aniversario de La Habana. Y bueno, tuvo bastante asistencia y lamentablemente ahí no tuve libros para vender porque no tenía, prácticamente tenía muy poquitos. Pero bueno, ahora está ahí, ya está en Amazon y se puede comprar. Qué bien. Ileana, éxitos para ti y para tu hijo con este documental independiente Hijos de la Diáspora y gracias por conversar acá en Martí Noticias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego.
8:19 de la mañana. Estamos aquí haciendo tempranito y de mañana para ustedes. Así que gracias a todos los que sintonizan la emisora en este momento. Tú no has presentado el equipo del día de hoy. Yo no he dado las coordenadas, no hemos saludado a los oyentes, así que vamos. Qué falta de cultura, qué ausencia de sentimientos. En la producción, hoy tenemos de bateador emergente que siempre le toca ser el emergente, Alejandro Zayas Bazán. Un fuerte aplauso para Zayas Bazán. Ay, él es tan... Yo dije un fuerte aplauso, ¿es uno nada más? Sí, uno nada más. Nosotros vamos a más. Sigue. En los controles está Teudi Giró. Gracias, Teudi, por siempre estar anclado, pegado, atornillado, presillado, clavado ahí a la silla. Ese muchacho creo que duerme ahí. Érase un hombre pegado a su silla. Sí. Los españoles llegaron a Cuba montados arriba de un caballo y los indios decían, mira, es un solo animal. No, eran dos animales. Y uno ve a Teudi y uno dice, él vendrá con la silla. Él vendrá con la silla puesta. Pero bueno, no, a veces se levanta. Deja el magnífico, déjalo ahí. Sí, vamos señor. a saludar a los oyentes, gracias a los que bautizaron a Teudi como Teudi el Magnífico, la gente maravillosa del Club de Manzanillo que está por ahí, Segismundo, Mandy, Mario Lila Beba, ¿quién más puede estar por ahí? El lejano Yaciel, Fidel. El abuelo de Nebraska. El abuelo de Nebraska. ¿Cómo se llama? Eric, el chico de Canadá, que escribe y dice que a veces está muy ocupado y nos escucha después, pero bueno, para toda esa Miguel es gente, del delantal Miguel y Geraldine, toda esa gente bella, el lobito que no tiene mucho tiempo para escucharnos porque está cuidando a los nietos. Sí. ¿Cuánto era? Sí. 18, ¿no? No, 14. No, pero llega a 18. Bueno, no, aflojen. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Hay días para todos y siempre vengo aquí y les digo el Día Mundial de qué cosa es. Bueno, hoy 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón. No me digas. Es una fecha súper lejana porque se comienza a recordar o a celebrar. Yo no diría celebrar como tal, sino que se marca ese día en el año... Conmemora. En el año 1897. Dicen los registros, a mí no me creas. Que Pregúntale a Mandy. Hay que preguntarle a Mandy. 1897 fue cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejó una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y la joven se llamaba Bridget Driscoll y fue arrollada por un coche y desgraciadamente pereció en el acto. Y el objetivo de este día es difundir eso, señores, la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Usted también tiene que ser prudente. ¿Te acuerdas del oso Prudencio? Sí. Usted también tiene que ser prudente si usted está caminando por una calle. Y a los niños se les enseña, mira para acá, mira para allá, no viene nada, ahora cruzas por la cebrita y todas esas cosas. Aquí, por ejemplo, en Miami, que se ha vuelto tan caótico, pero que hay que decirlo así. Tú coincides conmigo, ¿verdad? Sí. Que se ha vuelto caótico manejar, se ha vuelto súper, súper complicado. Yo ayer leí un estudio que más de 80,000 personas se habían ido en Miami. ¿Cuántas llegaron? Porque el estudio no lo decía. Entonces, manejar se ha convertido en un dolor de cabeza. Manejar entonces cuando tú estás manejando también tienes que tener cuidado con esas personas que no usan por donde tienen, ¿cómo se llama eso? La cebra. La cebra, se me olvidó, wow. Esos son los años. No usan la cebra para cruzar y cruzan entre los carros. ¿No te ha pasado? Porque yo lo he visto, a mí me ha pasado. Están ahí y en vez de cruzar por donde tienen que cruzar, aquí usted toca un botón y sale el hombrecito en blanco. Cuando esté en blanco que usted tiene que caminar. Si no, usted no se mueva. La gente se tira. Claro. No, esto se está poniendo al estilo de Bombay en la India. No. ¿Tú has manejado Bombay en la India? No, yo pues, yo tampoco, ni quiero. Pero he visto los videos, y es caótico. Así que usted como peatón tiene sus derechos, pero también tiene sus deberes. Tiene que saber por dónde cruzar, cuándo cruzar y evitar accidentes. No, y sobre todo que
cada vez que una persona saca una licencia de conducir, tiene que tener en cuenta que ese automóvil se puede convertir en un arma para atropellar y para golpear. No es, ay, qué rico, mira, voy qué a manejar. me gusta el carro, voy a manejar y voy al trabajo, lo que sea. No, tienes que tener una responsabilidad y sobre todo, señores, el telefonito. La cantidad de gente que yo veo cuando vengo para acá para el trabajo, hablando por teléfono, eso distrae enormemente. Y la cantidad de mujeres viscas que hay aquí en Miami es enorme. Oye. Porque las mujeres cuando vienen para el trabajo, con un ojo están atendiendo la carretera y con otro ojo se están mirando en el espejo y con una mano se están maquillando. Y hay muchas mujeres viscas aquí que uno las ve y dice, voy a salir con ella. Y tú dices, pero ¿por qué está Pero visca? tú viste a dónde vino a caer la conversación. Una cosa, las personas cruzando los pasos peatonales con audífonos. Sí. Que no oyen, entonces van y se lanzan y no oyen el ruido del tráfico, no oyen si tú les pitas porque ya te toca pasar y toda esa locura. No estoy hablando de las mujeres. Bueno, yo tengo amigas que lo hacen. Yo no puedo. Yo ¿El club de no Viscas? puedo. ¿Tú conoces un club de Viscas? No puedo, de verdad que no. Pero sí he ido en el carro con amigas que van manejando y ellas van maquillándose y para mí eso es horrible. Yo no entiendo cómo lo pueden hacer, pero yo no puedo. Yo no puedo. Yo aprovecho cuando estoy ahí en las rojas. Yo le digo a todos los jóvenes que van a empezar a manejar y sobre todo a aquellos que no han empezado a manejar, cruzar un paso peatonal es como en la vida. Muchas veces te ponen el semáforo peatonal y tú tienes razón, pero hay una diferencia entre la razón y la fuerza. Y si tú ves que te ponen el semáforo para que tú cruces y viene un camión que no va a parar, tú tienes la razón, pero ¿tú te lanzas a caminar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque vas a perder. Él tiene la fuerza y tú tienes la razón. Entonces a veces es mejor ceder. Dice Teudy que dale, que deje que deje la clase. Vamos. Mentira. Sí, déjame decir otra cosa porque no se quedó. Señores, viene el segmento de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés, los desodorantes. No. Los edulcorantes. Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucrarosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Braca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado. Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana con el estado del tiempo para Cuba cuando son las
8:29 de la mañana. Y hoy amaneció parcialmente nublado en el territorio nacional. En la tarde se nublará en el interior y suroriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto del país las lluvias serán aisladas, principalmente en el interior de la región occidental. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En la región occidental serán variables débiles en la mañana y del nordeste en la tarde alcanzando 20 kilómetros por hora. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tempranito, 8:31 de la mañana y seguimos aquí haciendo tempranito y de mañana para ustedes. Hoy los dominicanos tienen que estar celebrando. ¿Por qué? Porque un día como hoy de 1883 se presentó por primera vez el himno nacional de la República Dominicana. Así que para todos aquellos dominicanos, muchas felicidades y reverencien el himno, que por supuesto junto con el escudo y la bandera son los símbolos nacionales de esa gran nación, de esa gente contenta que baila muy siempre alegre, al mucho ritmo del merengue. merengue. Y que están siempre felices. Yo nunca en mi vida me he tropezado con un dominicano que esté bravo. Son muy felices, sí, siempre están contentos. Qué pero bueno. Qué bueno. Es muy parecidos a los cubanos que también. Es una característica. Desbordamos alegría. Del a veces estamos, pero enseguida hacemos así, nos recuperamos y estamos alegres. Un saludo para Mario que nos escucha desde Caibarien. Así que nada, aquí está Mario. Nos mandó una foto. Te voy a enseñar la foto más adelante. Sí. Abrazos pues sí. para él. Pues sí. Tú sabes que, son las 8:32. Ya nuestra colega Iber Pacheco está lista para dar el boletín de noticias. ¿Tú sabes para qué sirve el...? Pero si estabas muy serio, ahora lo estabas presentando con mucha seriedad. Sigue así. Tú sabes que ella se cogió un dedo de la mano, pero fue el... Hay gente que acabó de decir, ¿por qué haces esa mueca? Hay gente que acabó de sintonizar ahora y no sabe que tú te diste un machucón con una puerta. Estás entendiendo esto, lo va a decir cada media hora. Y la gente que sintoniza a las 9:30 de la mañana se tiene que enterar, yo lo tengo que decir. ¿Cuál es el dedo más fuerte de la mano? Y ve, no sé, presenta las ya noticias. veo que esa es la noticia el gordo, del día. Porque con el dedo gordo tú puedes parar un camión. Ok, Alfredo. ¿Y cuál es el dedo que te sirve para localizar los muebles por la noche en la casa? El dedo chiquito del pie, porque ese es el que sirve para localizar todas las patas de las camas y las patas de ese siempre encuentra la pata de la cama. El dedo chiquito del pie. Está bien. Tienes razón. Yo tengo cristología y disgustología él femenina. Tiene un doctorado. 47, hay un tratado sobre los dedos. Él tiene un doctorado sobre los dedos. Ya veo que la noticia va a ser esa, Exilda, así que no luches contra lo imposible. Ya, yo voy a dejarlo por imposible porque no puedo con él ya, de verdad que no. Ok, bueno, pasamos a las informaciones y un informe que monitorea datos del primer semestre de 2023 destaca la creciente inseguridad pública y la escalada de crímenes violentos en Cuba. Por su parte, Alejandro Marcano recogió el análisis de Isabel Rosales, presidenta de la Fundación Vista Larga.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana publicó un análisis sobre la quiebra de la seguridad pública en Cuba. El informe, que monitorea datos del primer semestre de este año, también analiza la creciente inseguridad pública y destaca que se han duplicado los crímenes en Cuba. Las escenas de estos videos son la consecuencia de la situación de miseria que vive el pueblo cubano después de tantos años de dictadura. Es una realidad desgarradora y compleja. La isla ha estado bajo el régimen autoritario del Partido Comunista durante más de 6 décadas y a pesar de los discursos oficiales que prometen igualdad y prosperidad, la población se enfrenta a una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. El análisis señala que los robos crecieron en un 83% y los asesinatos en un 43%. OCA considera muy relevante la comparación del comportamiento trimestral porque es apreciable que entre un trimestre y otro prácticamente se duplicaron los delitos. Indica también que el mayor incremento ocurrió en el mes de junio y que esto pudiera ser una señal de que se avecina una escalada de hechos delictivos en los próximos meses. En fin, el pueblo cubano vive una realidad dolorosa y desesperanzadora desde la combinación de políticas económicas fallidas, represión política y falta de oportunidades ha llevado a una situación de miseria generalizada. Es esencial que la comunidad internacional preste atención a esta crisis humanitaria y brinde apoyo a los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y promover un cambio hacia un sistema más inclusivo y respetuoso con los derechos humanos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Y Estados Unidos dijo que había problemas con la transparencia de los datos económicos emitidos por China, cuya economía creció menos de lo esperado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. A una pregunta sobre si Estados Unidos tiene datos independientes sobre el crecimiento de la economía china, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que había problemas con la transparencia de los datos económicos emitidos por Beijing. Ella dice que todos han visto los informes de la debilidad económica en China y, como ha dicho muchas veces, también ha habido problemas de transparencia cuando se trata de China y de los datos económicos específicamente. Tras un prometedor inicio de año, la recuperación post-pandémica de la economía china parece haberse ralentizado, creciendo menos de lo esperado en el segundo trimestre. A los problemas del consumo nacional se suma un descenso de la demanda proveniente del exterior debido, según los expertos, a la normalización de los patrones de consumo a escala internacional, así como las altas tasas de inflación en buena parte del mundo desarrollado y las perspectivas de recesión. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué. Y pasamos a Centroamérica. El gobierno de Nicaragua confisca bienes de Universidad Jesuita acusándola de terrorismo, informa la agencia AFP. La Jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua anunció el miércoles que suspendió todas sus actividades luego que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos. Según la institución, la confiscación corresponde a acusaciones de que la universidad habría funcionado como un centro de terrorismo durante las protestas de 2018 en el país. La UCA fue fundada en 1960 por sacerdotes jesuitas. Cuenta con unos 5.000 estudiantes y se define como institución educativa sin fines de lucro, autónoma de servicio público e inspiración cristiana. El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto para el 21 de agosto. El gobierno del presidente Daniel Ortega, que mantiene una relación conflictiva con la Iglesia Católica, no emitió comunicación sobre la denuncia del centro. Por otra parte, Ucrania desafía a Rusia con un carguero en el Mar Negro. La AFP con la información. Un carguero comercial zarpó del puerto de Odesa por un nuevo corredor marítimo en un desafío de Ucrania a Rusia. Moscú ha amenazado con hundir esos buques tras retirarse del acuerdo que permitía las exportaciones de granos ucranianos. El carguero comenzó a navegar por el Mar Negro pese a un nuevo bombardeo de depósitos de granos y cereales en el Danubio, cerca de la frontera con Rumania. Anoche los terroristas rusos atacaron nuevamente nuestros puertos, infraestructura que garantiza no solo nuestra, sino la seguridad alimentaria global. En un mes desde el intento de Rusia por destruir la iniciativa de grano del Mar Negro, ha sido el 7º ataque ruso masivo. Estados Unidos condenó el ataque.
Esta escalada demuestra que Moscú continúa evitando que los granos y el alimento lleguen a los que más lo necesitan en el mundo. Es inaceptable. A Putin simplemente no le importa la seguridad alimentaria. Tales acciones del Kremlin afectan a los campesinos ucranianos y a todos aquellos en todo el mundo que son más vulnerables a la inseguridad alimentaria. En tanto, Ucrania anunció la liberación de una localidad en el sur, mientras que Moscú aseguró que repelió ataques en la zona. Y hasta aquí este segmento de informaciones en Tempranito y de Mañana. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. con Isilda y Jacobino. Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, y seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y como cada jueves le estamos dando la bienvenida y los buenos días al profesor Bartosz Kasarowski. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, pues como siempre es un placer enorme estar con ustedes el jueves por la mañana y aquí por la tarde en Polonia. Gracias. Entonces vamos a estar hablando hoy de la situación actual en Ucrania, ¿no? Hoy quiero que hablemos un poco sobre el término que es usado muchas veces en la discusión sobre Rusia, sobre Ucrania, pues el término que muchas veces los rusos usan y que se llama rusofobia. Entonces, hoy me gustaría contarles algo sobre este término para saber cómo son métodos de propaganda de Rusia utilizados con una frecuencia bastante grande. Entonces, muchas veces en las discusiones sobre Rusia y su política se puede escuchar la expresión de que alguien es rusófobo, ¿no? O que sus puntos de vista están guiados por la rusofobia. Y eso suele aplicarse a las situaciones en las que alguien en general critica las acciones de las autoridades rusas o hace declaraciones negativas sobre la política agresiva de Putin. Lo que vale la pena subrayar es que esta palabra se usa especialmente en relación con personas y con los países de Europa Centro-Oriental que tienen una larga y en general desfavorable experiencia histórica con Rusia. Pero también se usa este término en el caso de los Estados Unidos, que a diferencia de otros países occidentales, en general no tiene dudas sobre la cara verdadera de las autoridades rusas y del Estado ruso. Pues vale la pena subrayar que la palabra rusofobia existe en casi todos los idiomas. Pues también en polaco, también en inglés, también en español. ¿Y de dónde viene la gran popularidad de este término? ¿Y por qué es posible tener fobia solo hacia Rusia? Al fin y al cabo, no se habla de americanofobia, o de polonofobia, o de ucraniofobia o ucranianofobia. Tampoco se habla de cubanofobia. Entonces, ¿por qué se utiliza este término rusofobia? Y por supuesto, resulta que este término fue introducido a propósito por el aparato de la desinformación rusa. Pues el término rusofobia por primera vez fue introducido en el discurso político por Fyodor Tyutchev. Pues Fyodor Tyutchev fue poeta, diplomático, funcionario de la tercera sesión de la Cancillería zarista. Entonces, hablamos sobre el siglo XIX. Eso fue una institución de carácter de policía secreta. Pues sí, tercera sección de la Cancillería zarista. Y eso es muy importante porque eso demuestra que el término rusofobia pues no fue un resultado de un libre intercambio de ideas o fue un resultado de una discusión o simplemente apareció en el idioma ruso
como el resultado de la evolución de este idioma, sino fue creado pues en la forma artificial en los círculos del aparato propagandístico. Pues eso es muy importante, ¿no? Para que sepamos sobre los inicios de este término y su génesis. Pues Tyutchev, pues el autor de este término, en los textos que escribió bajo títulos Rusia y Alemania o Rusia y la Revolución, y también otro texto suyo, Rusia y Occidente, pues estos textos él escribió en la década de los años 1840, pues hace casi 200 años, y Tyutchev entonces apeló a la unidad del mundo eslavo bajo el liderazgo de Rusia. En otras palabras, simplemente Tyutchev quería que los países, las naciones eslavas, como los polacos, checos, ucranianos, bielorrusos, eslovacos, etcétera, estén bajo del liderazgo de Rusia. Y Tyutchev también quiso detener las ideas revolucionarias de Europa Occidental, que simplemente consideraba como muy enemigas a Moscú, principalmente de Francia. Y lo que es muy importante, pues usando este término rusofobia por primera vez, él acusó a dos grupos por ser rusófobos. Entonces, los primeros fueron los llamados occidentalistas, es decir, aquellos que criticaron al régimen zarista y exigían las reformas al estilo occidental, exigían las libertades civiles, unos ciertos cambios del sistema del despotismo zarista. Entonces, eso fue el primer grupo. Entonces, los rusos que estaban a favor de lo que pasaba en Occidente y querían reformar el sistema zarista. Y el segundo grupo estaba formado por todas las naciones que rechazaron la idea de la hermandad eslava, que en otras palabras no querían simplemente aceptar la hegemonía de los rusos. Y pues bueno, en este grupo sobre todo estaban los polacos, y bueno, con el transcurso de tiempo también otras naciones como los ucranianos, los que se sentían independientes, los estados bálticos o los rumanos, etcétera, o los búlgaros. Y podemos decir que lo opuesto a un rusófobo en condiciones internas de Rusia, pues era un patriota ortodoxo. Pues eso fue la mejor, podemos decir, forma según el sistema y la propaganda zarista. Y en condiciones internacionales, lo opuesto a un rusófobo fue un simpatizante de Rusia y partidario de una alianza con ella. Entonces, bueno, en este caso el sistema zarista alababa a la gente que vivía en Occidente, que estaba a favor de acercamiento con Rusia. Y a lo largo del siglo XIX, sin embargo, la palabra rusofobia se usó bastante pocas veces. Pero su carrera impresionante llegó en la época de Stalin. Y eso es muy importante. Pues bueno, aquí podemos ver que Stalin influyó mucho al discurso político y al lenguaje político. Pues a finales de la década de los años 30 del siglo XX, se incluyó por primera vez la palabra rusofobia en los diccionarios del idioma ruso. Y desde entonces se ha utilizado cada vez más para describir a los enemigos de la Unión Soviética. Y pues esta palabra se ha convertido en una parte importante del lenguaje político. El profesor Igor Shafarevich, por ejemplo, escribió el extenso tratado llamado Rusofobia, publicado en Rusia a finales de la década de los años 80. Es decir, ya en la era de la perestroika, cuando ya estaba claro de que el sistema soviético iba a caer. Y en este texto él criticó a los disidentes en el país, entonces lo que estaban en contra del sistema
soviético, y también en el extranjero, como Alexander Yanov, por ejemplo, Alexander Galish y otros, y enemigos, y también él criticó a los enemigos de la URSS en el occidente. Y sobre todo aquí, bueno, a los profesores muy anticomunistas, como por ejemplo Richard Pipes, de Estados Unidos, o Friedrich Hayek. Lo que es importante es que Shafarevich simplemente era un antisemita, y en su opinión los judíos eran los responsables de difundir la rusofobia por el mundo, lo que simplemente demuestra que el concepto mismo de rusofobia era un elemento de la llamada teoría de conspiración. Pero la rusofobia entró en el lenguaje de la política oficial durante el gobierno de Putin, especialmente después de la toma de Crimea y el ataque a Ucrania en 2014, y hoy en día, como vemos muchas veces, esta palabra es repetida por los funcionarios rusos. Pues el presidente ruso se ha referido en muchas ocasiones a este concepto, especialmente acusando de ello a los países occidentales. Y por ejemplo, hace unas semanas, en mayo de 2023, mencionó esta palabra, rusofobia, durante su discurso en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Putin dijo, y aquí cito sus palabras: las élites globalistas occidentales todavía hablan de su excepcionalismo, enfrentando a las personas entre sí y dividiendo a la sociedad, provocando conflictos sangrientos y golpes de Estado, sembrando odio, rusofobia y nacionalismo agresivo, destruyendo la familia y los valores tradicionales. Pues aquí el fin de la cita. Entonces, bueno, aquí podemos ver que simplemente Putin quiso presentarse a él y también a Rusia como a los defensores de valores tradicionales, etcétera. Pues bueno, sabemos perfectamente que eso no es absolutamente cierto. Pues Rusia es un país donde a nivel mundial se cometen más abortos, por ejemplo. Entonces, bueno, el caso de que el ex coronel de KGB nos habla de los valores tradicionales es algo bastante sorprendente. Pero aquí podemos ver que Putin quiso combinar estas ideas, entonces la defensa de los valores tradicionales y también, por otro lado, rusofobia o nacionalismo. Entonces, según esta visión de Putin, simplemente los rusofobos son, como dijo, las élites globalistas occidentales. Entonces, todo lo malo llega del occidente. Pues podemos decir, la misma visión que desde hace décadas tuvieron los que iniciaron este término en tiempos del régimen zarista. Profesor, entonces puede decirse que el término de rusofobia, ¿sí?, usado por Putin le sirve para hacer el papel de víctima internacional. Claro, bueno, es algo totalmente cierto. Pues bueno, en este caso, sí, Putin puede presentarse como una víctima, ¿no? Y también, bueno, es cierto que cuando se usa este término, pues es muy fácil, bueno, acusar a alguien de rusofobia, y eso, bueno, implica que la persona o la opinión presentada no es muy racional, ¿verdad? Pues, sino que está motivada por la fobia, ¿no? Y podemos decir que de esta manera el rusofobo se convierte también en una persona muy emocionada, ¿no?, incapaz de pensar racionalmente. Y bueno, lo que es también importante es que en esta forma se desvía la atención de los defectos reales del Estado ruso, ¿no? Pues en este caso no es Rusia la que es agresiva, criminal, mal organizada, sino es el rusofobo, ¿verdad? El que no puede ver sus aspectos positivos. Y bueno, eso hay que decir que no importa el hecho de que la actitud crítica hacia Rusia, pues en muchos casos es un resultado de un conocimiento bastante profundo, ¿no? Y de muchos años de experiencia.
Y en el caso de algunas naciones fronterizas con Rusia, incluso son cientos de años de experiencia. Entonces, bueno, también la rusofobia, podemos decir, es una acusación que realmente pone fin a la discusión, ¿verdad? Porque, bueno, si alguien se guía en su juicio por fobias, pues, ¿qué forma existe de discutir con él? Pues simplemente no hay posibilidad de seguir con la discusión y por lo tanto es un intento de desacreditar, ¿no? Tanto a los individuos como a las naciones enteras. Pues está claro que según la propaganda rusa, Polonia, Ucrania, los estados bálticos, los Estados Unidos, todos estos países son rusofóbicos, ¿no? Por eso no tiene sentido entrar al diálogo con ellos, porque de todos modos no entenderán nada, no cambiarán su perspectiva. O bueno, incluso Sergei Lavrov, ¿no? El ministro de Exteriores de Rusia, pues él afirmó hace algunos años que la rusofobia es una característica de la política exterior de algunos países. Pero también, entonces, bueno, aquí podemos ver que estos países simplemente no se conducen no se dirigen por sus propios intereses, o también por la idea de la libertad, podemos decir, sino simplemente son rusófobos, ¿no? Y eso es lo que cambia su política exterior. Pero también Lavrov dijo, y eso, bueno, son unas palabras bastante divertidas, que eso, como dijo él, se puede curar. Entonces aquí podemos ver que hablamos de algunos defectos mentales, ¿no? Según Lavrov, según Putin. De que si alguien critica a Rusia, es rusófobo y, en otras palabras, tiene unos ciertos problemas mentales, ¿no? Pero si Lavrov nos dice que eso sí se puede curar, no a través del diálogo. Y hace unas semanas, incluso el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Polonia, ¿no?, está presa de la rusofobia y odia a Rusia como un loco. Pues así dijo Peskov. Yo en persona estoy bastante acostumbrado, ¿no?, de que la gente, pues en la infoesfera o a veces los periodistas, no acusan a los polacos o a los ucranianos por rusófobos. Eso, bueno, muchas veces eso pasa, por desgracia. Entonces, bueno, por eso simplemente intento presentarlos esta génesis, ¿no?, de este término, que es un término usado con mucha frecuencia, ¿no?, como vimos, no solo por las autoridades rusas, sino también en la infoesfera. Entonces, cuidado, ¿no? Si ustedes escuchan esta palabra rusofobia o rusófobo, pues eso significa que, bueno, en general alguien conoce bastante bien a la realidad rusa. Y repito, es muy importante saber que este término rusofobia no es un término creado libremente, ¿no?, en el idioma ruso, sino es un término inventado por el aparato de policía secreta ruso. Y pues, bueno, los servicios especiales rusos simplemente tenían su objetivo claro, ¿no?, de usar este término en el lenguaje de la propaganda rusa, así presentando a Rusia como víctima y así también presentando a los que critican Rusia como las personas motivadas por la fobia. Entonces, bueno, cuidado con este término. Simplemente como dije antes, la palabra rusofobia es muy famosa en el mundo, pero si nadie inventó la palabra americanofobia, no sé, cubanofobia, etcétera. Entonces, bueno, según esta visión, los rusos están bastante privilegiados, ¿no?, podemos decir, y sí, de verdad es un término usado muchísimas veces por el aparato de propaganda ruso. Entonces simplemente cuidado con este término.
Muchísimas gracias, profesor, por haber estado acá en Tempranito. Lo esperamos la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes, que todos tengan muy feliz jueves. Cómo no, igualmente. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. 9 en punto de la mañana, y muchísimas gracias a todos por estar ahí pegaditos al radio, recordando que hoy es 17 de agosto. Olvidé decir que todo aquel que esté de cumpleaños hoy, 17 de agosto, desde aquí que le llegue nuestras más sinceras felicitaciones, que la pase bien, sobre todo, como dicen todos estos viejos de los que yo estoy rodeado, mucha salud. Porque tú eres un jovencito. Tú eres un bebé. Mira. Tú eres un titi. Y yo si no me cojo ningún dedo con la puerta, mira. Y dale, óyeme, la conversación no iba por ahí, pero qué cosa más grande, Ivette. Ya te dije que se iba a hacer la noticia del día. Ya veo, pero mira por dónde yo iba, diciéndole a él que era un bebé, que era un titi, y él dijo, bueno, y nada, y no me... Hablando de esta muchacha que está ahí, tengo que decir pero deja que esa muchacha. No puedo dejarla, porque eso no te da, esto no se da todos los días. Ella muy modosita vino ella. como Frankenstein, por partes. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? No llegó completa, tiene un dedo demorado. Ay, Ivette, lo siento. El dedo todavía está en parqueo, no ha llegado, está demorado. Ivette, tú oídos sordos a todo lo que él diga. ¿Para qué me enseñó el dedo? ¿Para qué me dijo que estaba a punto de estirar la pata? Ya, se muere. Pero ya el dedito va mejor, señores, para los que les interesa el chisme. Ella que canta y toca guitarra, por poco da la mejor nota de su vida. Para que sigan en el chisme, ya está mejor, el dedito está mejor. Gracias, Exilio. Mejor, está feo como loco, chico. Tú no lo viste al principio. No, yo sí lo vi. Es un injerto, es un injerto. Ya mi dedo está mejor, Alfredo, mucho mejor, gracias a Dios y a tu buena vibra. Oh, si es por la vibra de él, pierdes el dedo. Así es. Bueno, muchas gracias, Exilda, gracias, Alfredo, y pasamos a las informaciones. Como siempre, comenzando con Cuba. El poeta y activista cubano Ariel Maceo Telles llegó a México esta semana en un exilio forzado tras sufrir el acoso de las fuerzas represivas del régimen durante varios años. En un post en Facebook, Maceo Telles confirmó su llegada al país azteca. Dijo textualmente: "En estos momentos ya dejé a Cuba atrás.
Dejé a mi familia, a los míos. Salgo por el acoso político que he sufrido durante estos últimos años. A la dictadura cubana no le gustó que yo escribiera poesía. No le gustó que alzara la voz contra su régimen comunista. El poeta tenía una negación de salida del país desde 2021, pero aparentemente las autoridades cubanas suspendieron la prohibición y pudo viajar a Nicaragua, desde donde hizo la travesía hasta México, donde lo esperaba su novia. El 10 de diciembre de 2021, el PEN Internacional escribió en su cuenta de Twitter sobre el caso del poeta Ariel Maceo Telles y lo describió como un escritor que debe hacer frente a la represión por tener un pensamiento crítico sobre la realidad en Cuba. Y Estados Unidos aún no ha recibido respuesta de Corea del Norte a sus continuos esfuerzos para establecer contacto con el soldado estadounidense Travis King. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo el miércoles que Estados Unidos aún no ha recibido respuesta alguna de Corea del Norte a sus continuos esfuerzos para establecer contacto con el soldado Travis King. Él dice que han planteado ese caso a través de los canales apropiados que existen para enviar mensajes y comunicarse con Corea del Norte, que lo han hecho en el transcurso del proceso y no han recibido comunicación alguna de Corea del Norte sobre esto, aparte de un mensaje de confirmación a los funcionarios de la ONU. Los medios estatales de Corea del Norte reconocieron por primera vez el miércoles el cruce del soldado estadounidense desde Corea del Sur. Pyongyang rompió casi un mes de silencio sobre King y emitió un informe de los medios estatales de que el soldado había confesado haber ingresado ilegal y deliberadamente al norte, impulsado por sentimientos contra el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército de Estados Unidos. Mientras tanto, el Pentágono dijo que no podía verificar los supuestos comentarios de King y destacó que Washington seguía pendiente de su regreso sano y salvo. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué. Y la ONG Sinergia denunció que desde el año 2016 Venezuela no ha avanzado en 95 de las 160 metas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que los países, en coordinación con la ONU, se comprometieron a alcanzar para 2030. Sinergia, una red que agrupa 64 asociaciones, precisó que se revisaron 140 de las 169 metas. La ONU considera que en 2022 hizo 3 grandes aportes para el logro de los objetivos de desarrollo en Venezuela: llegar a las personas más vulnerables con algún tipo de asistencia, apoyar la recuperación socioeconómica luego de 8 años de contracción y contribuir al diálogo social y los derechos humanos. Por otra parte, Reporteros Sin Fronteras denunció que la prensa es una de las víctimas de la represión desatada por el régimen talibán que ocupó el poder en Afganistán hace 2 años. En efecto, más del 80% de las periodistas afganas han tenido que dejar su empleo desde el 15 de agosto de 2021 y más de 2/3 de los casi 12,000 periodistas que ejercían en el país en 2021 han renunciado a su profesión. El conjunto de los medios de comunicación han sido diezmado durante estos 2 últimos años, advirtió Reporteros Sin Fronteras. Más de la mitad de los 547 medios registrados en Afganistán en 2021 han desaparecido a día de hoy. De 150 cadenas de televisión permanecen menos de 70. Las cifras de la hecatombe de la prensa afgana desatada por los talibanes provocan náuseas, declaró la Oficina de Reporteros Sin Fronteras en el sur de Asia. Y hasta aquí las informaciones. Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino. Gracias por continuar en Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí.
Bueno, y seguimos aquí en el programa. Le estamos dando la bienvenida, los buenos días al periodista, productor y escritor argentino Leandro Gasco. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jacobino, Exilda. La verdad que un gusto enorme saludarlos desde Buenos Aires. Un gusto que estén tempranito y de mañana. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando de estas elecciones primarias en Argentina. Vamos a partir desde ahí, que ha ganado Javier Milei, el precandidato más votado de todo el arco político. ¿Se esperaba esto? Bueno, a ver, a lo mejor no se esperaba por algunas encuestadoras, como suele pasar, pero el hartazgo de la ciudadanía le daba una victoria, en tanto y en cuanto cuando uno, refleja en principio la realidad de la situación económica, que es muy grave en Argentina. La cuestión de Venezuela o del Líbano se emparenta con la Argentina como los 3 países del mundo con mayor número de inflación. Y a esto se le suma la corrupción, los desmanejos económicos, un Estado sobredimensionado en una forma abusiva y gobernantes que se dan la mano a la hora de aumentarse en millones sus sueldos cuando cada vez hay más ciudadanos argentinos con dificultades para vivir día a día, para ir a comprar al mercado, para pagar su salud. Entonces, creo que ha sido una respuesta a toda esa situación. Quedan 2 instancias porque esta es una elección interna, que también hay que decir algo, Exilda, Jacobino, que es muy importante. Por muchos también ha sido visto como un descaro que genera vergüenza e indignación, porque los partidos políticos deberían ellos mismos decidir qué candidato eligen para las elecciones generales, las que se vendrán en octubre, y no la ciudadanía ir a votar para ver internamente cuál va para cada partido, porque si gastan, como se han gastado, más de 10.000 millones de pesos, estamos en un momento de la situación socioeconómica y general de Argentina que no podemos despilfarrar todo ese monto de dinero como se despilfarra en otras cuestiones. Las empresas del Estado están generando un déficit, una pérdida anual de 6.000 millones de dólares. Argentina no está en condición de eso, entonces hay que hacer un montón de modificaciones. Javier, el candidato Milei ha dicho que el Estado es el enemigo y también pretende llegar, obviamente, a la primera magistratura del país, combatiendo ese enemigo y diciendo, por ejemplo, que eliminaría los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. ¿Es eso factible que una vez que él forme parte del propio gobierno, luche contra el gobierno y tenga la fuerza para derrotar al enemigo que se va a enfrentar? Bueno, hay que hacer aclaraciones. La educación es muy importante en un país, recordando a Sarmiento, a los próceres y demás. Lo que quiere hacer Javier Milei es que queden 8 ministerios. Es decir, que se reduzcan y se centralicen en distintas cuestiones. No es que no se va a ocupar de la educación, sino que va a centralizar en 8 ministerios las distintas cuestiones. Ahora, en cuanto a los frentes que tiene, sí, yo ya no diría que son políticos, es como una corporación mafiosa que está atacando a la Argentina desde hace tiempo. Podemos ver la figura de Alberto Fernández, pero también la de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, moviendo hilos. Y en el caso de la otra oposición del PRO, por lo menos del lado de Larreta, ha habido mucha funcionalidad ya desde que comenzó lo de la pandemia, en donde a veces los políticos se reúnen entre ellos y se ponen de acuerdo y no gobiernan como deben. Entonces, los frentes son complejos. Fíjate que la provincia de Buenos Aires, que aparentemente renovaría el gobernador Kicillof, que es parte de la estructura de Cristina Kirchner, es peligrosísimo. Ojalá que cambie esto y que alertamos a la ciudadanía, porque si no sí sería un frente de conflicto terrible. La provincia con más millones de habitantes, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada porque Milei sacó mayor fuerza y mayor votos a nivel federal.
pero la provincia es como algo que quiere retener el kirchnerismo. Y después está el tema de los sindicatos. Los sindicatos sí son una corporación mafiosa. ¿Por qué? Porque en otro tiempo defendían los derechos del trabajador. Hoy por hoy hacen lo que quieren. Los que son amigos del gobierno, del poder, deciden aumentos como se les da la gana, 50%. Los otros, hay una cuestión de desamparo, pero en línea general, los que manejan los sindicatos son multimillonarios con gran cantidad de asesores y están en sus puestos hace décadas, enquistados en el poder, como mucha cuestión feudal que se ve en las provincias argentinas. Además de Milei, ¿cuáles son los candidatos que se perfilan? Sé que está Patricia Bullrich, bueno, ¿y cómo se vería esto? ¿Cómo seguiría la ruta hacia las presidenciales? Bueno, a ver, Milei sacó el 30,04%. Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich sacó casi el 17%, Rodríguez Larreta 11,30%, o sea que entre los dos sacaron un 28,27% de Juntos por el Cambio. Si sumamos ese 28,27 más el 30,04, podemos decir que más o menos hay un 60% de población que está con la oposición. Y a eso hay que agregarle, la gran cuestión acá también es qué va a pasar con los que no fueron a votar por distintas cuestiones, que hablamos de un 31%, es mucho, y ahí posiblemente se decida cuando se polarice el voto qué es lo que vaya a pasar. Con respecto a Patricia Bullrich, ha quedado bastante debilitada porque el PRO no mostró fortaleza Juntos por el Cambio, sino que al ir dividido y con mucha pelea, el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también ha hecho una gestión muy débil, ha aumentado mucho los impuestos y ha tenido guiños de cercanía con el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y eso también. Patricia Bullrich, si bien dentro de lo que es Juntos por el Cambio es mejor, porque además no reivindica su pasado, que lo tuvo con cierta militancia en la JP ligada a la guerrilla Montoneros, con su cercanía con Macri y algunos cambios que quiere hacer y algo de autoridad que tiene, podría ser positivo, pero la diferencia con Milei, que acapara más votos, es que se lo ve como una persona que no tiene esa data, ese antecedente de haber pasado por todos los partidos políticos con diferentes cargos, como hizo Patricia Bullrich. Entonces él está como más limpito, no tiene esos antecedentes, que a veces después cuando llega cumple lo que ha prometido y no traiciona. Yo creo que es el momento para que Javier Milei vuelva a su esencia, a esa militancia de base que lo llevó a donde está, a muchos jóvenes y no jóvenes, por ejemplo, del Partido Libertario de Buenos Aires. Él está con Libertad Avanza, como se llama el partido de él, pero bueno, que vuelva a las raíces, que si hubo algún tipo de infiltración de lo que se dice como casta, de los mismos de siempre que se roban todo, que trate de hacer cualquier tipo de limpieza y que si se fortalezca y se blinde, porque la mafia acecha. Leandro, ¿considera usted que es difícil encasillar a Javier Milei en su pensamiento ideológico cuando muestra posturas un poco quizás antagónicas en cuanto al tema del aborto, el matrimonio homosexual, las drogas, las armas? ¿Cómo lo percibe el pueblo argentino? Bueno, varias cuestiones. Estamos en una guerra también de discursiva, en donde el ataque constante a cualquier cosa, están muchos preparados para tergiversar. Con respecto a la cuestión irrestricta de la libertad, él consecuentemente siempre dice que lo más importante es la libertad. Yo diría que acompañada de la verdad y el bien sería algo perfecto, pero bueno, con respecto a lo que se cataloga de Milei, se le dice es populista. No es populista, es cercano a la gente. Después hay otra cosa muy importante desde lo ideológico, cuando se dice, pero él es, porque lo dicen constantemente muchos medios que operan y demás, es de la derecha siniestra, es de la ultraderecha, es un loco. Ahora lo último es decir, es el antiderechos, pero resulta que los primeros
que nos han quitado todos los derechos. Y cuando se habla del tema aborto hay que decir, yo coincido en su línea, él dice que respeta el derecho del niño por nacer, y estoy de acuerdo, y además hay otra cuestión, aquí ha habido un negociado espantoso, que además me llama mucho la atención, y que los católicos, yo soy católico, lo voy a decir, hemos sentido un gran repudio por el Papa Francisco, cuando a punto de aprobarse el tema de matar al niño por nacer, con el negocio que atrás dejó de lado el kirchnerismo y Alberto Fernández, de que todos tengamos que pagar para que cualquier persona que decida abortar vaya a un hospital público y lo pagamos todos. Entonces, bueno, esa cuestión, si el Papa Francisco hubiera venido a la Argentina, su sola presencia hubiera permitido que esa muerte del niño por nacer no avanzara. Pero bueno, eso es una cuestión para considerar. El Papa, que recibe constantemente a los kirchneristas y a todo aquel que tenga una tendencia de ideología más cercana al socialismo, es bien recibido, y podíamos hablar mucho de eso, muy distante a lo que era cuando fue arzobispo de Buenos Aires. Pero eso con respecto, yo no creo que Milei en su idea vaya en contra de las libertades. Él va por el respeto a la libertad, y además me parece que tiene gente, personas dentro del entorno con una lucha valiosa de hace mucho tiempo. Por ejemplo, la vicepresidente, Victoria Villarruel, que yo la he entrevistado también, como entrevisté a Javier en su momento para Europa, ella tiene un compromiso de años de mostrar a Argentina y al mundo su compromiso personal, cómo la guerrilla adoctrinada en la Unión Soviética y en Cuba ha dejado más de 17.300 víctimas nunca reconocidas en la Argentina, producto de secuestros, asesinatos, extorsiones en los años 70 y de allí en más. Entonces, me parece que hay un compromiso con la lucha por la libertad. Y Leandro, lo que destacan aquí los analistas es como los jóvenes lo han votado más, que son los más golpeados por la crisis y que no están viendo oportunidades. Eso es un punto a favor. Absolutamente, pero es que no se puede vivir en Argentina. El que puede, lo que intenta hacer es irse del país. Pero no se puede vivir, ¿por qué? Porque tenemos el peso, un dólar sale 800 pesos, pero no es lo único. Además, el descaro, porque hay que entender el descaro. Cuando Milei dice, voy a cerrar el CONICET, y la gente dice, ay, no, pero no quiere la ciencia, no apuesta a los científicos. Mentira. El CONICET, como Aerolíneas Argentinas, están sobredimensionados. Un organismo que tiene, si la NASA tiene 17.000 empleados, el CONICET tiene 35.000, y muchos están trabajando y operando para la militancia del gobierno en forma ciega, y están puestos allí empleados de la Cámpora, que es la organización que responde al hijo de la vicepresidente Cristina Kirchner, a Máximo. Y hay una cosa que ya es descarado todo esto. Acá hay que empezar a hacer recortes, porque si el Estado no es eficiente, el tema es que lo estamos sufriendo todos. Acá el que se perjudica es al que trabaja. Y hay un montón de gente con subsidio, hay piqueteros. Acá hay una cosa que hay que decirlo porque no se entiende afuera a veces. Por ejemplo, Emilio Pérsico o el Chino Navarro del movimiento Evita, cuando uno ve cómo cortan todas las avenidas de Buenos Aires y ve miles de personas, piqueteros, que tienen su propia ley porque nadie hace nada, resulta que los que dirigen esos movimientos, de vuelta, manejan millones de pesos que no los da el Estado, los dan de nuestro dinero, después los direccionan 50.000 millones para los partidos políticos que tienen restaurantes, confiterías de lujo en los barrios más caros, en Puerto Madero, Leblé, como el piquetero que digo, Chino Navarro. Digo, pero qué descarados que son, se roban millones en nuestra cara y nadie hace nada. Por eso el descontento de la juventud que tiene dificultades para viajar, para vivir y que no ve una proyección de futuro. Y también los que tienen más años, porque no, el ciudadano que trabajó toda su vida con la jubilación no le alcanza para comprar remedios ni para vivir, ya ni siquiera viajar ni hacer una proyección. Todo este descontento va a Javier Milei en una esperanza. Esperemos que no traicione y cumpla. Leandro, en el tema de las relaciones internacionales dentro de la propia América Latina, ¿cómo se ha manifestado él con regímenes como el de Maduro, el de Petro,
el de Bukele en El Salvador y el propio régimen cubano, ¿cuáles son sus posturas? O sus afinidades, digamos, o aversiones. No, sí. Bueno, ahora sé que se está hablando incluso de que él tiene una clara intención de congelar relaciones, bueno, algunos dicen cortar, otros congelar relaciones con China, que yo lo veo fabuloso, porque que eso lo podemos extender, si querés, a distanciarse o a congelar o a romper o a lo que fue relaciones con sistemas tiranos, con todo lo que tenga que ver con el socialismo y el comunismo cubano, venezolano, y podemos seguir, ¿no? Y me parece muy bien, porque aquí, además, si procura o busca la libertad, es lógico que tenga esa firmeza y que tenga un mayor acercamiento a gobiernos con los que, además, a dirigentes o a políticos de los que ha recibido ya mismo apoyo Javier Milei, ¿no? Acá hay muchas cosas para tener en cuenta. La vinculación del actual gobierno con la narcodictadura de Venezuela, los vínculos cuando ha venido Díaz-Canel aquí, todo eso no entra, a Dios gracias, y que sigue así, dentro de la línea de las propuestas que tiene Javier Milei, que por lo que ha afirmado se acercaría más a Estados Unidos y a Israel. Ahora, el tema de China sí me parece muy importante, porque Argentina, como otros estados, está tomado prácticamente, y además, este dato me parece que es muy importante para tener en cuenta. Fíjate que en los medios de comunicación él dijo claramente, y que esto lo podemos unir a la situación de Venezuela o de Cuba, ¿no? Que cuando algún ser humano o persona quiere hacer algo, lo que quiera, en China lo matan, no le permiten que haga, y si quiere hacer algo, bueno, desaparece completamente de la faz de la tierra, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso, y hay miles de presos políticos en China y en los otros lados. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente, como hay una cuestión vincular muy fuerte entre Argentina y China, que tiene una base de espionaje satelital con el Ejército Popular Chino en el sur, cerca de donde están las reservas de vaca muerta, de petróleo en Argentina, y ahora mismo, cuando fue lo del Fondo Monetario, le dieron millones de yuanes, porque fue el ministro de Economía Argentina, y las cláusulas de los acuerdos, como los de la base china en su momento, son absolutamente secretos. ¿Qué más antidemocrático que eso y que no pase por el Congreso de la Nación? Pero salió a hablar Wang Wenbin, el canciller chino, para decir que la libertad es el valor fundamental del socialismo. Digo, esto es parecido a lo que hacen muchos políticos nuestros. En la cara nos distorsionan absolutamente. Ese semiótico es una realidad terrible, ¿no? Y dicen, no, Milei tiene que visitar China para cambiar de parecer. Claro, eso es decir que el día que llegue lo van a sobornar, como hacen con todos los políticos. No queda mucho, porque a mí no me vengan a engañar. Cuando pusieron una base militar en Neuquén, embajada del Agrio, nos enteramos un montón de tiempo después, y Cristina Kirchner le cede nuestra soberanía un montón de hectáreas por 50 años, aparentemente gratis, habrán corrido los sobres por ahí, y nuestro ejército y nuestra gente no puede pasar por esa base, no puede entrar nadie. Directamente el Ejército Popular de Liberación China controla todo, y ahora también tienen el movimiento para Atucha 3, para la energía nuclear. Entonces, todas estas cosas sí hay que moverlas, hay que cortarlas, y yo creo y espero que si cumple lo que dice, Milei se va a alejar de todas estas tiranías en su gobierno y va a congelar relaciones con todo este tipo de sistemas tiranos, que me parece muy bien. Leandro, muchísimas gracias por tu intervención acá en Tempranito y de Mañana. Gracias por haber estado acá. Cómo no, gracias, Leandro. No, a ustedes, perdón si hablo mucho, pero es que hay mucho para decir. Un abrazo, muy buena la intervención, gracias. Con 27 minutos de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado
en el territorio nacional. En la tarde se va a nublar en el interior y en el sur oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto del país las lluvias serán aisladas, ubicadas principalmente en el interior de la región occidental. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, en el oriente con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En la región occidental serán variables débiles en la mañana y del nordeste en la tarde, alcanzando 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos. Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito. Siempre tempranito. 9:30 de la mañana. Muchas gracias a todos los que han sintonizado tempranito y de mañana. Hoy Luna, porque Luna es 17, la charada. Luna, cumpleaños a los que nacieron en el día de la luna. San Lázaro también, 17. Ivette te escribe, el cubano de Finlandia. Mira, ya le están escribiendo a Ivette. Mira tú, ya eres ya eres famosa, Ivette. Ya soy famosa. Gracias a tempranito de mañana. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Dice el cubano de Finlandia que te deje un despojo antes de llegar acá a la emisora. Aquí está diciendo el productor que eres famosa gracias a tu dedo. Sí, así es. Así es. Sí. Gracias, Alfredo. No toques ningún timbre hoy. No vaya a ser que de los 10 te equivoques y vayas a usar el que no dedo. Debes. ¿Tú sabes? Bueno, este era el del... Ese mismo. Ese mismo. Si vas a tocar algún timbre, dale la patada a la puerta, que te van a oír igual y no te vas a lastimar. Sí, porque no va a ser como el cuento en Pareje de que tiene las dos cachetes en la cara que da, una con la plancha y la otra para llamar a... En fin. Ay, Dios. Despójate. Sí. No, son cosas de la vida. Uno tropieza, se machuca un dedo. Tenemos la vida. Cosas de la vida. Tenemos a Alfredo. Alfredo. Son cosas de la vida. Cosas de la vida. Siempre hay una justificación. Tú te encuentras a alguien que te dice, estás gordo. Y dice, no, el problema es que yo sufro de tiroides, de tamaloide, de chocolatoide, de todas esas cosas que terminan en oide, por eso estoy gordo. Ay, Dios. Pues nada, después de esta disertación sobre mi dedo, gracias, Alfredo, pasamos a las informaciones, comenzando con Cuba, como siempre hacemos.
Desde allí, los raperos cubanos Eliezer Márquez, el Funky, y Raciel Bosa, el Racie, lanzaron en redes sociales una canción en contra del Santa María Music Fest, un evento que reunirá a artistas internacionales en Cayo Santa María en instalaciones turísticas asociadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El videoclip de la canción fue publicado en el canal de YouTube del Funky el 13 de agosto, con motivo del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro, y ya ha superado las 10.000 visualizaciones. Al respecto, les ofrecemos parte de sus declaraciones a martinoticias.com. El motivo por la cual me inspiró a hacer esta canción creo que era súper importante, de que artistas cubanos y más de Patria y Vida se pronunciaran en contra de este festival, ya que esto es un festival amañado por la dictadura y están cogiendo de herramienta a 69 y muchos artistas internacionales. Poder haber soltado esta canción en una fecha tan específica como el 13 de agosto, que sabemos que es el cumpleaños del fascista y asesino Fidel Castro, yo creo que es parte de mi parte hacer justicia artísticamente, ¿no? Que haya salido. Para mí es como decir, bueno, hoy es tu día, bueno, va a ser el día de lanzar esta canción, que es una protesta pública esta canción. Entonces como que jugué con estos códigos, jugué con estas fechas, y lo más importante, que pudo salir la canción mucho antes, con video y todo, que empezara este circo. Aclaramos que estas declaraciones las ha hecho el Funky a Martín Noticias desde la ciudad de Miami. Por su parte, Raciel Bosa, de 38 años, residente también en Miami, comentó a Martín Noticias que la canción es una forma de mostrar su desacuerdo con lo que está pasando en Cuba. Y Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizan la primera cumbre trilateral con la que buscan iniciativas concretas para abordar la seguridad regional frente a las amenazas de China y Corea del Norte, informa Héctor Contreras de La Voz de América. El encuentro servirá como antesala a la reunión que el presidente Joe Biden sostendrá el viernes 18 de agosto en la residencia presidencial ubicada en Frederick, Maryland, conocida como Camp David, donde recibirá al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. El encuentro de alto nivel se da en un momento en el que las relaciones entre las tres naciones atraviesan un difícil momento con Corea del Norte y China. Será la primera vez que líderes extranjeros visiten Camp David desde 2015 y la primera cumbre independiente entre tres países que no se celebra al margen de reuniones multilaterales. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, destacó ante un grupo de periodistas la importancia de los acercamientos entre los tres países y agregó: lo que se puede esperar que surja de esta cumbre es una colaboración sobre una base trilateral que se institucionalice aún más en una variedad de formas, para incluir reuniones periódicas en varios niveles, especialmente en niveles superiores de nuestros gobiernos. El principal diplomático estadounidense agregó que se puede esperar iniciativas concretas para abordar la seguridad regional, como las provocaciones nucleares, la seguridad económica, la asistencia humanitaria, mayores intercambios entre las personas y el uso de tecnologías emergentes en medio de la competencia geopolítica. Cabe destacar que los tres países se han comprometido a compartir datos de alerta de misiles de Corea del Norte en tiempo real para mejorar la capacidad de cada país para detectar y evaluar las amenazas que plantean los misiles enviados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Y los ecuatorianos llegan a las elecciones presidenciales este 20 de agosto en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, agravada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Parte del problema tiene sus orígenes en la falla del sistema carcelario, como informa Néstor Aguilera, de La Voz de América. Por increíble que parezca, recientemente han sido incautados en centros penitenciarios, incluidas oficinas administrativas, fusiles de asalto, granadas, armas de fuego y armas blancas, drogas, pero también electrodomésticos, celulares y computadoras. A eso se suman criaderos clandestinos de peces y de otros animales. Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero forman parte de la realidad en las cárceles.
tomadas por el crimen organizado y la corrupción. Lamento que funcionarios del SNAE estén procesados por almacenar armas y otros objetos ilegales dentro de los centros. Guillermo Rodríguez, quien estuvo al frente del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, hasta hace unos días, reconoció el papel de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Hay intereses, hay gente que quiere tener teniendo control. El académico y codirector del Observatorio de Prisiones, Jorge Núñez, sostiene que el fenómeno de la violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles. Y la razón por la que se traslada a las calles es porque la violencia dentro de las cárceles fue fomentada por el propio Estado. No solo fueron problemas de gestión penitenciaria. En más de una ocasión, el propio Villavicencio denunció haber sido amenazado y el tema carcelario ha sido parte del debate durante la campaña. Pero Núñez discrepa sobre cómo lo abordan los candidatos. Deben respondernos de si para reformar las cárceles debe haber una reforma policial profunda. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio considera que los aranceles adicionales impuestos en 2018 por China a las importaciones de Estados Unidos en respuesta a los aplicados previamente por este país sobre el aluminio y el acero chinos son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. La disputa entre ambas potencias se remonta a la decisión de la administración Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, tras lo que China respondió con la aplicación de aranceles adicionales de entre el 15% y el 25% a ciertas importaciones originarias de Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a continuar con Tempranito y de Mañana. Estás escuchando Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. 9:40 de la mañana y continuamos aquí con el Isilda. Que tú pensabas que hoy no habían efemérides, porque habíamos dedicado minutos del programa a otras cosas y otros invitados. Bueno, no hables tanto y presenta. Estás equivocada. Presenta lo que viene ahora. Dale. Efemérides, un día como hoy del año 1908. 1908 se estrenó en París Fantasmagorie, el primer cortometraje mudo de animación, la primera obra de cine de animación, o sea, lo que puede considerarse como un dibujo animado, se estrenó en 1908. Caballero, en aquel momento lo que se hizo fue que se dibujaron partiendo de cero los personajes. Usted no se cuenta en los libritos. Yo creo que era Matilda y otros libritos que tú los hojeabas así rápido. Entonces en la punta superior derecha el muñequito se iba moviendo a la vez que tú ibas pasando las páginas. Eso tiene años como loco. Bueno, esa fue la técnica que se hizo para hacer este cortometraje que nada más que dura un minuto. Estamos hablando de 1908. 700 imágenes se tuvieron que dibujar. Se filmaba, se dibujaba la otra en movimiento, se filmaba y así, como los muñequitos de plastilina que tú coges. Eso es lo más difícil de hacer. Bueno, esto se estrenó en 1908. Un día como hoy, de 1959, aquí en Estados Unidos, un terremoto de 7,5 grados sacudió el Parque Nacional de Yellowstone en el estado de Montana. El cimbombazo fue tan fuerte que se creó un lago, el lago Quake, y le pusieron el lago Terremoto. Bueno, hubo una desviación de un río. Para hacer el cuento corto, la gente que estaban a la orilla murieron ahogadas por la avalancha de agua. Aquello fue tremendo. Bueno, en fin, 1959, el terremoto más grande de Montana y uno de los más grandes en Estados Unidos.
En 1993, un día como hoy, el novio de Exilda. Pero eso es lo que yo estaba esperando, pero empezaste a hablar de no sé qué, y libritos y cosas. Los dos son terremotos para ti. Vamos. Alejandro Sanz lanzó al mercado su álbum titulado Exilda. Si tú me miras, eso mismo. Cuanto más crezca la injusticia, ya verás. Mira cómo suspira. Que son más grandes nuestras ganas de luchar. Recuerda que te vas a caer de la silla. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, 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 no. Cuando definas tiene obsesión con ya, quítalo. Y viene acá a Miami a dar concierto. Wow. Ah, sí, viene en septiembre, creo. Voy de cabeza. Te voy a comprar el ticket, chica, va, que ya ya me lo voy a regalar. En primera fila te voy a comprar a ti. En el año 2008, un día como hoy, Michael Phelps, el mejor nadador que ha tenido Estados Unidos y el mundo, se convirtió en la primera persona que ganó 8, la primera y la única, que ha ganado 8 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos en el año 2008. Celebridades que nacieron un día como hoy del año 1893. Nació Mae West. ¿Quién fue esta dama? Bueno, fue una actriz, cantante, comediante, muy controversial en su época, porque hacía cosas que no hacían otras actrices. De hecho, la censuraban mucho. Y una de sus grandes frases fue: creo en la censura, he hecho una fortuna gracias a ella. Se casó un montón de veces, en fin. Tenía frases memorables que he recogido aquí algunas. Dice: no llores por un hombre que te deja, el siguiente caerá por tu sonrisa. Todo lo pruebo al menos una vez, 2 veces si me gusta y 3 veces para asegurarme. Cuando soy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Y así un montón de frases célebres de esta actriz, que incluso ya madurita bastante, se volvió a casar otra vez. Nació también un día como hoy, para los amantes del ajedrez, Mikhail Botvinnik, un ajedrecista ruso que fue campeón mundial de ajedrez. Nació también un día como hoy, en el año 1920, Maureen O'Hara, esta actriz tenía nacionalidad de Irlanda y de Estados Unidos, la reina del Technicolor, le decían, por su belleza. Recibió un Oscar honorífico en el año 2014 por su carrera. Por cierto, murió bien anciana, 95 años, Maureen O'Hara. Nació un día como hoy el pelotero cubano Diego Seguí. Nació en Holguín. Así que de cumpleaños está Diego Seguí, que nació en 1937. Nació un día como hoy, también de 1943, uno de los grandes actores de Hollywood, Robert De Niro. La película que ha hecho Robert De Niro, Montón, Pila, Borjón, Puñado, todo el mundo conoce a Robert De Niro. Celebridades que fallecieron un día como hoy, en 1870. El autor del himno nacional de Cuba, de la Bayamesa, Perucho Figueredo, poeta, músico y activista cubano, hecho preso por los españoles, con llagas en los pies, lo fusilaron. Falleció un día como hoy, en el año 2005, Freddy Alborta. ¿Quién fue Freddy Alborta? Fue el fotógrafo que tiró las fotos entre otras cosas, del Che Guevara cuando lo mataron en Bolivia. Efemérides musicales. ¿Me da tiempo, Teudi? Efemérides musicales. Rápidamente, en 1920 nació Georges Duvivier, contrabajista y compositor estadounidense. En 1939 nació un día como hoy Ed Sanders, escritor, cantante y activista estadounidense. Clara June, I'm a kicking up sparks for you.
En 1946, Ángel Romero, guitarrista español. En 1954, Antonio Ríos, músico argentino. Esa canción se la hizo al dinero. Nunca me falte. En 1954 también nació Eric Johnson, guitarrista estadounidense. En 1957, Ricardo Mollo, cantante y guitarrista argentino de la banda Divididos. En 1962, Gilby Clarke, músico estadounidense de la banda Guns N' Roses. En 1969, nació un día como hoy, Daniela Castro, actriz y cantante de México. En 1970 nació este cantante peruano Gianmarco. Escucharán la canción Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Y en el 79 nació Leo Jiménez, cantante español de las bandas Extravaganza y Saratoga. Todas esas canciones, Exilda, por supuesto que me gustó Si tú me miras. Claro. De Alejandro Sanz. Si tú me miras. Yo te voy a llevar de la mano. Como te cojan un exabrupto en el teatro con Alejandro Sanz. Yo no sé si me pueda aguantar. No sé si me pueda aguantar. Yo soy el que te voy a aguantar. Sí, pero no voy a dejar que Mira me que a aguante. Alejandro Sanz le tira muchas cosas. No se te ocurre tirarle Bueno, algo. yo no sé. Yo no sé mañana. Ni los espejuelos le puedes tirar bien. Yo no sé mañana. Por lo que ven, ya él terminó. Bueno, vamos a estar hablando de este ícono del humor y la actuación cubana que ayer, 16 de agosto, celebró sus 60 cumpleaños. Les estoy hablando de Alexis Valdés. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano. Bueno, Alexis Valdés, desde sus inicios en la televisión cubana hasta su consolidación en el panorama internacional, ha demostrado ser un artista polifacético, capaz de conquistar corazones tanto en la isla como en el exilio. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. En su cuenta de Instagram, el artista escribió: un año más, una victoria, un giro alrededor del sol, un año más de residencia en la escuela de la ciencia de la experiencia. No nos pueden dividir, pues nos juntamos en
este modo de sentir que ser cubano en un velero en alta mar. Bueno, Alfredo, con Alexis Valdés hemos hablado acá en Tempranito. Recordamos esa conversación. Bueno, pero si tú estás picando los 70, ¿qué tú te imaginas, Alexis Valdés? Alexis comenzó su carrera en programas de televisión cubanos, donde rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su carisma y su habilidad para hacer reír. Su talento no se ha limitado porque llegando acá en la década de los 90 decidió emprender un nuevo camino en España. Se convirtió en una figura esencial en programas como El Club de la Comedia y Tu cara me suena. Más allá de su talento artístico, Alexis Valdés es un símbolo de perseverancia y determinación. Nada, se parece a muchos cubanos que llegamos a un lugar y decimos, vamos a echar para adelante, vamos a triunfar y vamos a ganar. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano. No nos pueden dividir, pues nos juntamos en ese modo de sentir que ser cubano. Bueno, así que muchísimas felicidades para él desde acá de tempranito de mañana. Nunca ha olvidado sus raíces y siempre ha llevado a Cuba en su corazón. Yo soy cubano de corazón, corazón. Cubano, la tierra de María Belén, Chacón, después de la traición. Cubano, 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 cubanito, mi hermano. Cubano soy. Como Celia, como Cuní, como el Beni con castellano. Tú no has movido nada, espero que bailes con él.
Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.